Fiscalía entrega restos de un desaparecido en bolsas de basura familiares. ¿Por qué no? México es una fogata de historias alrededor. Siempre puede sorprenderte con alguna de terror. ¿Esto dónde pasó? En Veracruz, estado clave. En desapariciones forzadas es el más grave. 3.600 según cifras oficiales, pero muchos miles más según la voz de los que saben, que es la voz de las madres, los hijos que han dejado, la voz de las calles, que abandona un estado, que niega la violencia, que voltea para otro lado, que quiere tapar las fosas como un tabique desviado. Pero son las madres las que los van encontrando, sin estudios forenses, sin preparación, en sitios donde antes ya había buscado ese estado. Me siento Neo en Matrix, odio la simulación. La madre encuentra el cuerpo que le fue imposible al estado que investiga y no resuelve el crimen, y se lo entregan en bolsas de basura. Dime si solo están para servir, porque ni para eso sirven. La madre encuentra el cuerpo que le fue imposible al estado que investiga y no resuelve el crimen, y se lo entregan en bolsas de basura. Dime si solo están para servir, porque ni para eso sirven. Eladio Aguirre había migrado por su gente, por un mejor trabajo, darles algo diferente. Regresó a visitar y desapareció por siempre. Se fue a buscar la vida y regresó a encontrar la muerte. Su madre llamaba al fiscal, pero nada más no lo encontraban, y ella estaba cansada. Decidió ir a buscar, armada de pico y pala, y pa' las pulgas del fiscal sería ella la que lo encontrara. No le creían hasta que les mandó fotos y fueron a recogerlo como a regañadientes. Si no les gusta que hagan su trabajo otros, pues deberían hacerlo de forma más eficiente. Ya corrieron al fiscal y a su gente y aseguran que lo investigarán penalmente a donde tope. Le dieron a su hijo en una bolsa de basura, pero podrían ser ellos los que acaben en el bote. La madre encuentra el cuerpo que le fue imposible al estado que investiga y no resuelve el crimen, y se lo entregan en bolsas de basura. Dime si solo están para servir, porque ni para eso sirven. La madre encuentra el cuerpo que le fue imposible al estado que investiga y no resuelve el crimen, y se lo entregan en bolsas de basura. Dime si solo están para servir, porque ni para eso sirven. Nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Daniela, acá por esta noticia rapeada. Buenas noches, le damos la bienvenida a este espacio para hablar de buena fe. Hoy trataremos de aclarar el panorama electoral de junio próximo, discutiendo el tema de las candidaturas retiradas aspirantes de Morena. Como usted sabe, el Instituto Nacional Electoral decidió, mediante su Consejo General, cancelar el registro a varios candidatos y candidatas a diferentes cargos de elección popular que contenderían en el proceso del 6 de junio. La mayoría de las personas sancionadas son aspirantes por Morena, y entre ellas sobresalen los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, elegidos dentro del partido para competir por las gobernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente. En las resoluciones, las y los consejeros del INE alegaron que eso se debió a que Morena no entregó reportes de gastos de precampaña. Sin embargo, las posturas que han adoptado el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y su compañero Ciro Murayama, con relación a evitar que Morena obtenga mayoría en el Congreso junto a sus aliados, ha generado polémica y confusión acerca de si sus decisiones tienen fundamentos legales o más bien tienen motivaciones de corte político. Ante este escenario que poco contribuye a llevar un proceso electoral basado en derecho y los principios democráticos, que además refleje la voluntad política de las y los mexicanos, es importante analizar la actuación del INE. Cabe preguntarse, ¿hasta qué punto sus decisiones son legítimas conforme a sus atribuciones legales? Para revisar este tema está con nosotros el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. El INE está en un activismo político abierto y hay que discutirlo porque es un asunto que toca algunas de las principales
estructuras republicanas de nuestro país. Es importante hablar del INE y de cómo se gestiona, y para hacerlo nos acompaña el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos al auditorio. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y para conversar y para echar un análisis más profundo de lo que está pasando entre el INE y Morena. El día de hoy que grabamos, es jueves, probablemente cuando sale este programa ya se habrá resuelto lo que pase con algunas de las candidaturas de Morena cuyos registros no fueron aprobados por el Instituto Nacional Electoral. Es el caso de dos candidatos a gobernadores, el de Guerrero y el de Michoacán, pero hay otros, ¿verdad? Hay varios de diputados federales y otros cargos, ¿no? Así es, cancelaron dos registros de candidatos a gobernadores, dos de diputados federales y otro número de candidatos a diputados locales y a ayuntamientos. Efectivamente, está en proceso esta impugnación que nosotros enderezamos en contra de esa determinación porque consideramos que no hubo una valoración adecuada sobre la relación de los hechos con la pena impuesta. La pena que se impuso es la pena máxima, la cancelación del registro. Lo podríamos equiparar a una cadena perpetua, a una pena de muerte si estuviéramos hablando del derecho penal. Y esto solo puede darse cuando se trata de una conducta gravísima y cuando la culpabilidad está completamente demostrada. No es el caso de lo que sucedió con estos personajes, estos candidatos de Morena, a quien el INE, comandado por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, les canceló las candidaturas. Empecemos por el principio. ¿Qué es lo que le reclama el INE a Morena? ¿Cuál es la falta que se acusa en la mayoría de los casos? Les cuento un poco la historia. En nuestro proceso de selección abrimos la convocatoria para todos los cargos a quienes quisieran registrarse o participar. Recibimos más de 100,000 registros. Con base en eso determinamos nosotros no hacer precampañas. Así se informó al INE que no iba a haber precampañas. Hay un sistema que se llama SNR donde se da esta información. Así lo hicimos. No obstante ello, cuando el INE hace sus monitoreos, detecta algunas actividades de ciertas personas, y ahorita voy a decir qué tipo de actividades. Y el INE nos dice, sí hiciste precampaña y no presentaste el informe de gastos sobre precampaña. Al tener esta discrepancia de criterios, nosotros presentamos el informe cautelarmente para tratar de prevenir cualquier situación. En todos los casos, ¿o no? En todos los casos, sí, claro. Y el INE nos dice, no te acepto el informe, hay algunos actos que detectamos, por lo tanto hiciste precampaña, no la reportaste, te cancelo el registro. ¿Qué tipo de actos? Te voy a dar dos ejemplos. Una compañera diputada, Julieta Vences, diputada federal actualmente, el INE detectó unas bardas pintadas de precandidata del 2017, ella fue precandidata en el 2017, luego fue candidata, luego fue diputada federal, ahora quiere reelegirse, el INE detecta esas bardas viejas, se ven las fotos y dice, ¿hiciste precampaña? ¿No lo reportaste? Te quito el registro. Además porque dice precandidata ahí, ¿no? Dice precandidata, sí, son del 2017 y se ve de las imágenes que se tienen. Otro caso, Melendres de Baja California, sube un post con el comprobante de que se inscribió y dice, me he inscrito al proceso para ser diputado, sin embargo no puedo hacer ninguna declaración porque la ley me lo prohíbe, después les informaré. Pues, precampaña, te quito el registro, dice el INE. Esas son las cosas que fueron de alguna manera imputando a nuestros precandidatos y al partido para quitarles el registro. ¿Y en el caso de Raúl Morón y de Félix? En el caso de Félix fueron unas reuniones, 4 o 5, con militantes, reuniones privadas donde se tomaron alguna foto. Es válido reunirse con militantes o con personas si no hay un contexto de precampaña. Y en el caso de Morón, algún par de reuniones y una lona ahí que detectaron que no ubicamos, pero que con eso le imputan el hecho de haber realizado precampaña. Pero son hechos muy menores que no tienen proporcionalidad con la sanción impuesta por el INE. ¿Qué otras formas había de sancionar del Instituto Nacional Electoral? El tema es que ya había precedentes, ya había sucedido esto en el 2016, donde el tribunal ya había revocado una determinación similar a la actual y le había dicho al INE que tenía que valorar las causas o los hechos para tratar de graduar la sanción. Evidentemente, una sanción puede tener diversos grados que la ley expresamente no lo contempla, pero el tribunal ya ha interpretado que se debe hacer así justamente para no aplicar una medida tan drástica, una sanción tan drástica a hechos que pudieran no ser correspondientes con esta.
Entonces podía, por ejemplo, amonestar al partido. Podía amonestar, podía aplicar alguna multa o alguna corrección. Son opciones. También analizando los hechos. Si te digo, son bardas del 2017, pues no procedería No nada. hay ninguna sanción. Evidentemente. Si es una lona, pues una amonestación. Habría que ver, mucho, ¿no? habría que ver, sí. Habría que ver qué es lo que pasa en cada caso. Y parece que no se corresponde tampoco con lo que ha sucedido con otros partidos. ¿Cómo ha tratado el Instituto Nacional Electoral a otros aspirantes que hicieron también reuniones, que estuvieron haciendo actividad política? ¿Todo lo consideró precampaña? Es decir, ¿ha sido parejo en esto? En primer lugar, el monitoreo que realiza el INE es algo que solo ellos saben cómo lo realizan, ¿no? Es un monitoreo selectivo, hacen sus verificaciones en los distritos y con base en eso sus reportes de fiscalización. Nosotros decimos y acusamos y señalamos que hemos visto cierta tendencia en estos informes. Recordemos que en diciembre, si mal no recuerdo, se cambió al titular, o más bien se designó a una titular en el área de fiscalización del INE, una mujer que viene del SAT y quien ha traído esta dinámica un tanto cuanto inquisidora selectiva. Nosotros estamos documentando ese tema para, en su caso, tomar medidas jurídicas conducentes. Entonces, ¿hay una persecución contra Morena? ¿Así lo es? Yo creo que han sido bastantes parciales en cuanto al tema de Morena, y no solo en este ámbito, sino en otros ámbitos que hemos venido nosotros denunciando o señalando, como una campaña de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, quienes traen una clara agenda política, protagónica, donde generalmente le imputan cosas a Morena, ¿no? Sí, Córdoba y Murayama han querido incluso hacerla de legisladores estos años, ¿no? Ahí yo creo que el asunto más escandaloso, quizá coincidirás conmigo, porque te he visto en el Consejo General poniéndolos en jaque, es que intenten generar un criterio de interpretación de la Constitución de sobrerepresentación como si ellos tuvieran la facultad para hacerlo. Y me llama muchísimo la atención primero porque ya estamos en un proceso electoral, ¿no? No es tiempo como para cambiar las reglas. Y después porque el principal argumento de esa clase metapolítica que está en el INE, cuando fue el fraude de Calderón en 2006, fue que no había especificaciones en las leyes para sancionar lo que decía la Constitución. Y yo quiero decir que Murayama y Córdoba han estado cerca del Instituto Electoral aún antes de ser consejeros, fueron asesores en varias ocasiones, documentaron algunos casos como el Pemex Gate o Amigos de Fox, y han ido variando de criterios, y ahora, curiosamente, han decidido cambiar buena parte de esos criterios para atacar a la mayoría de Morena. Es decir, hay cierta consistencia en esa actuación. Además de esto, de la cancelación de los registros y del intento de legislar en materia de sobrerepresentación para quitarle diputados a Morena, ¿hay algún otro acto que puedas enmarcar en esta parcialidad que describes? Fíjate que sí, hemos denunciado que prejuzgan sobre estos temas. Está el tema de las mañaneras, donde ellos no acataron debidamente la sentencia del tribunal, pusieron una medida precautoria que luego fue revocada. Nosotros presentamos una queja en contra de Lorenzo Ciro y la consejera Zavala porque están prejuzgando los temas. ¿Cómo funciona este mecanismo? Van a resolver un asunto, digamos, el día viernes, y durante toda la semana van posicionando en medios, en redes, en artículos, en Twitter, usando cuentas institucionales, una posición, la posición A sobre ese asunto, para que todo esté sembrado y el ambiente y la percepción se genere en el sentido de que debe de ser A. Y llegan a la sesión y presionan y tratan de sacar los asuntos de esa forma. Eso se llama prejuzgar. Ellos son una autoridad que tiene que abstenerse de pronunciarse sobre asuntos de los que va a conocer. Incluso también, después de que lo resuelvan, también deben de tener la prudencia para no subirse al ring. Ellos son árbitro. No hay mejor árbitro que el que no se ve. Los espectadores van a ver a los jugadores, no van a ver al árbitro. El exceso de protagonismo de Ciro y de Lorenzo a la vista de todos. Ahí están todas las entrevistas, ahí está el uso de redes institucionales, ahí están sus campañas políticas. Son más de actores que de árbitros. Hace poco se viralizó un video, era de un juego del Cruz Azul, creo, donde
El árbitro se atraviesa, ya estando en el área, le rebota el balón, impide que uno de los jugadores anote. ¿Podríamos decir que el INE está así, metido en medio de los jugadores intentando impedir que alguien anote? Así está, yo le agregaría algo. Ese mismo árbitro que tú señalas de ese video que no vi, imagínatelo 3, 4 días diciendo que va a impedir que anoten, va a impedir que anoten, va a impedir que anoten, y el día de la jugada lo hace. Claro. Así están funcionando. Esta agenda está impulsada, dirías, nada más por el afán de protagonismo de algunos consejeros como Murayama y como Córdoba, ¿o hay algún otro interés? Lo pregunto porque algunos politólogos, muchos de hecho, han dicho que el instituto se conformó como una expresión institucional de la partidocracia. Entonces era consustancial, digamos, al régimen de 3 partidos políticos. Y ahora cambió la correlación de fuerzas radicalmente. Morena es un partido dominante, digamos, por los votos, democráticamente. Y esa estructura institucional ya no va de acuerdo a lo que está sucediendo en el país. Hay quien ha querido implicar a los consejeros con otros intereses, con el PRI, con el PAN. ¿La explicación va por ahí o tenemos que buscarla más en la dinámica interna del instituto? Mira, la explicación va por ahí. Es un tema que incluso supera al INE. Es un tema que tiene que ver incluso con órganos constitucionales autónomos. ¿Cómo lo he descrito yo? Antes había un reparto de cuotas para llenar esos espacios de supuesta autonomía en muchos órganos, entre otros el INE. En ese reparto de cuotas, ese club de cuates repartido por esas fuerzas, esas 3 fuerzas básicas que tú mencionaste, pues estaban ahí sembrados esos intereses. Morena, el fenómeno de Morena que se da en el 2018, pues viene de alguna manera a romper esta dinámica que es lo que hemos postulado, no a ese reparto de cuates en los órganos autónomos, y ellos se apertrechan hacia sus fuerzas políticas, y lo que más tienen en mente o el objetivo claro que ellos visualizan es tratar de impedir que Morena repita en la mayoría de la Cámara de Diputados, justamente para tratar de equilibrar esos ajustes que nosotros hemos venido realizando en contra de esas malas prácticas. Decías que se acercan a sus partidos. ¿Cuáles son sus partidos? ¿De quién son? Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba. Yo los veo muy ubicados con la Alianza por México, los veo en esa vertiente, en ese sector, lo hemos mencionado. Nos parece que en muchas ocasiones le están haciendo el trabajo sucio a la Alianza. ¿Y el trabajo ideológico también? Yo creo que sí, yo creo que se van por 2 sectores, ¿no? Tanto en la operación interna del instituto, en un posicionamiento mediático, pero también tratando de construir con algunos discursos sobre el populismo, sobre ciertas cosas que pretenden asimilarlas o reflejarlas en Morena y de alguna manera implícitamente señalarlas como algo indebido. Sí, lo que ha sucedido sobre el populismo es un escándalo. Le digo a nuestra audiencia que Lorenzo Córdoba dio en su calidad de presidente del INE una conferencia, o más bien abrió la conferencia de un teórico político muy importante que se llama Klaus Hofe. Entonces fue una conferencia sobre el populismo y lo que entendía Córdoba que era el populismo, empezando por describir algunos fragmentos de la obra de Rousseau, donde inexplicablemente, como si no situara la obra de Rousseau, lo hace defender a las minorías cuando es el demócrata más radical. Hay una lectura toda alrevesada ahí de Lorenzo Córdoba, donde intenta hacer a Rousseau lo opuesto al populismo, cuando la teoría política dice que eso, a lo que le decimos populismo hoy, era en realidad a lo que se le decía democracia durante muchos siglos. Pero como no pueden aceptar esa realidad, por poco hacen que Rousseau invente el Instituto Federal Electoral y luego el INE. Así están de torcidas las cosas allá, en ese sentido. Creo que buena parte de eso demuestra la decadencia de toda una clase intelectual de la transición a la democracia, que tuvo su esplendor en algunos autores respetables, como José Woldenberg, quizá. Y después sus asesores, sus alumnos, Córdoba, Murayama. Una cofradía. Sí, se volvieron como reproductores de esa serie de ideas sin aportar nada a que se actualizaran. Incluso
otros cercanos, digamos, a ese grupo ideológico, como Salomón Chertorivsky, han creado relatos paralelos a lo de la transición a la democracia, que es un relato de Woldenberg, que implica una serie de reformas que nos llevaron de un sistema de partido casi único a la democracia. Han hecho relatos equivalentes para la salud, de un sistema centralizado, costoso, a un sistema que es el democrático, que es el seguro popular. Otro desastre. Es decir, parece que se han quedado sin respuestas para los retos que plantea el presente, pero seguramente que también hay una responsabilidad de Morena sobre la que quiero hablar contigo en el siguiente corte, si nos lo permites. Con gusto. Qué bueno que sigue con nosotros para conversar sobre los desencuentros entre Morena y el INE. Y hablábamos al final del bloque anterior de estas personas que se sienten la encarnación de la democracia, los campeones de la neutralidad, aunque acaben jugando siempre para un mismo lado. Aunque firmaran los desplegados en 2006 para respaldar a las autoridades judiciales, sobre todo en su fallo contra el actual presidente López Obrador y la coalición entonces por el bien de todos, siguen intentando vender una imagen de neutralidad. Tenemos claro que ahí hay buena parte de la responsabilidad. Pero yo me pregunto de manera sincera, si en Morena no se pudo hacer algo más también para evitar dar ese espacio para que estos consejeros mordieran. Es decir, es cierto que se notifica al INE que no habrá precampañas, pero que algunos candidatos empiezan a realizar actos orientados a lo que será su campaña después, que supongo que eso es lo que sostienen en el INE. Tú como representante actual ante el INE, si tuvieras que corregir algunas de esas actuaciones, ¿plantearías que la ruta fuera distinta o defenderías la que se tomó? Mira, sin duda yo creo que lo que se pudo haber hecho viendo esta situación hacia el pasado es tal vez hacer una consulta institucional donde se le explicara a la autoridad, traemos esta ruta, esto es nuestra ruta que nos permite administrar a 100,000 personas que se inscribieron. En lo político y en lo administrativo es algo muy complejo y poder plantear junto con la autoridad tal vez alguna salida. Eso yo creo que podía haberse hecho. Donde yo discrepo es en la existencia de una autoridad represora, agresora, que no pueda construir con los partidos o con los actores mecanismos para evitar estas situaciones que son definitivamente insanas para todos. Es decir, más apostarle hacia una autoridad preventiva, con acompañamiento, con asesoría, con visualización, y no con alguien que esté esperando a tener una diferencia de criterio para castigarte. Uh-huh. Se registraron 100,000 personas para contender o para intentar conseguir una candidatura en Morena, entonces. Así es. Y esto presentaba una dificultad originaria, que es que el partido, si abría un periodo de precampañas, no podía controlar la dinámica de gastos y actividades de cada una de esas 100,000 personas. Se volvió algo muy complejo, muy difícil, así es, efectivamente. Y aún sin abrir periodo de precampañas y un mecanismo de precampañas, hay personas que realizaron actividades. Y el partido no puede hacerse cargo, digamos, de todos, porque algunos ni siquiera son militantes de Morena. Y otras, depende cómo evalúes esa actividad, ¿no? Como el post que te dije, donde no puedo decir nada porque la ley me lo prohíbe, pues yo no la categorizaría claro en una actividad de campaña o de precampaña o de algo que estuviera de alguna manera fuera de la ley, cuando la misma persona está diciendo que no puede decir nada. ¿No?
100,000 personas, una participación inédita, seguramente no se vio en otros partidos políticos, que fue la respuesta a un llamado a que no solo los militantes, sino quien quisiera se inscribiera a ese proceso. Pero algunos dirán, entre los que resultaron candidatos, en todos los cargos, si no aceptáramos que hicieron pre-campaña, se estaría configurando una conducta más grave, porque serían actos anticipados de campaña, en el caso de algunos, ¿no? Por ejemplo, Félix Salgado salió a negar que fuera él en un video, ¿no? Uh-huh. Entiendo que de lo contrario se hubiera considerado o tendría que catalogarse ese video como un acto anticipado de campaña. ¿Eso no podría traer consecuencias legales peores para nuestros candidatos? No necesariamente, porque fíjate que la particularidad de la ley y la falta de interpretación del INE, por lo que hace al tema de precampañas, tiene que ver con una disposición legal que dice que si no presentas el informe de gastos como precandidato, si no presentas el informe de gastos, se te cancela la candidatura. Establece una sanción única. Esa sanción deviene inconstitucional o debiera interpretarse de otra forma, que es lo que ya ha dicho el tribunal. No puedes tú imponer la sanción máxima a una conducta que puede tener otras tantas causas, ¿no? A lo mejor pensemos en un precandidato que sí hace una reunión a la que van 15 personas y dice que es precandidato. Se está ostentando como precandidato. ¿Es eso para cancelarle el registro? ¿Es eso para negarle el registro? ¿Es suficiente? Por eso la autoridad tiene ciertos márgenes para sancionar cuando alguien incumple la ley y no de entrada irse a la pena máxima, ¿no? Sí, realmente es incongruente con lo que han defendido incluso los consejeros a lo largo de los años, que ha sido un criterio garantista en la aplicación de la ley. Y aquí lo que menos se está garantizando es el derecho que hay a ser votado en el caso de cualquier ciudadano, ¿no? Lo decías hace un rato, cuando ellos quieren ir a una consecuencia, pueden hacer la interpretación más marciana del mundo para llegar a ella, como sucedió en el caso de la sobrerepresentación. Cuando quieren llegar a otra consecuencia, bueno, pues la ley es la ley. Y aquí no me da ningún margen y te la aplico con todo y se acabó. Cuéntanos qué hicieron con la sobrerepresentación. Explícaselo al público porque es uno de los temas más enredados y creo que a veces se aprovechan de esa circunstancia para fabricar, digamos, artilugios legaloides que se pueden explicar poco al público para asestar golpes realmente muy importantes. Es decir, con los criterios que establece el INE, los votos de los que voten por partidos de la coalición valen menos que los otros votos. Lo que han querido ellos hacer, o se ha venido debatiendo desde el 2015, es un debate viejo, es que si se le computan los votos a las coaliciones como coalición o como partidos. La Constitución dice que como partidos. Desde el 2015, el tribunal así lo ha reiterado. En el 2018 se vuelve a dar esa interpretación y el tribunal lo vuelve a reiterar. Tanto en el 2015 como en el 18, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama votaron, impulsaron y decidieron, incluso asignando los diputados de representación proporcional, aplicando ese criterio. 2015, 2018. Ahora cambian de opinión. Porque es claro que Ciro ha traído una campaña de 2 años, está documentada en Twitter, en Facebook, en conferencias, en artículos de periódicos, en revistas, donde él señala que Morena tiene una sobrerepresentación artificial. Incluso dice que con triquiñuelas nos hicimos de esa representación. El árbitro nos dice eso. El árbitro que nos asignó los diputados de representación proporcional nos dice que con triquiñuelas nosotros tenemos una representación más de lo normal. Esto es inadmisible, nos parece una campaña de desprestigio, nos parece una campaña política. ¿Por qué trae esta intención? Por lo que comenté hace un momento. Ellos están buscando recovecos, están buscando resquicios o la forma de impedir que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. El número de diputados que tiene Morena se debe a la distribución y la aplicación estricta de la Constitución y de la ley, que ya venía en 2015 y que el tribunal avaló. Y ahora sacan este acuerdo. Y además hay
cierta invasión de otras esferas, porque no intervendría en esto nada más el derecho propiamente electoral, sino que también se están metiendo en terrenos del derecho parlamentario, ¿no? Esa es una parte muy importante. El INE asigna a los diputados conforme a la votación. Los diputados toman posesión, se integran en la Cámara y todo mundo sabemos que muchas veces unos diputados cambian de grupo parlamentario a otro, algunos se declaran incluso independientes y eso ya sale de la competencia totalmente. Es su derecho. Es un tema de derecho parlamentario y de un derecho constitucional que tiene un diputado que está ahí porque ganó en las urnas, ya sea por la vía de mayoría o por la vía de representación proporcional. Un representante de la nación y punto, y estando en la Cámara decide a qué grupo adscribirse. Así es. Y sin embargo, lo que le pesa al Instituto Nacional Electoral, bueno, no al instituto, a los consejeros Murayama, Córdoba y a sus adláteres, lo que les pesa es que el grupo mayoritario sea un grupo que simpatiza con las ideas de la Cuarta Transformación. Pero probablemente este comportamiento que vemos en estos dos consejeros, en el discurso, en la campaña que han tenido durante estos 2 años, sea expresión de un asunto más estructural. Es decir, de que el INE, el diseño institucional del INE no corresponde ya a los tiempos actuales. Una parte por lo de la partidocracia que hablábamos y de que era para un régimen de 3 partidos, y otra porque la mayoría de estos organismos constitucionales autónomos estaban hechos a otro modo, un poco para agradar a una cierta casta académica que se siente atacada ahora. ¿Qué otros rasgos dirías que tiene el Instituto Nacional Electoral que no van con el espíritu de los tiempos? Tú has sido muy enfático en lo de la gestión de privilegios faraónicos, pero seguro que habrá más, ¿no? Mira, yo creo que se está visualizando el hecho de estar ahí en el Consejo General para los consejeros como una oportunidad para ser protagonista en algo y que nos ha llevado en algunas ocasiones hasta las ocurrencias. ¿De qué manera destaco más? ¿Qué se me puede ocurrir para hacer algo aquí diferente y generar una cuestión que me dé protagonismo y publicidad? Yo no sé, y el tiempo nos dirá, Gibran, a lo mejor será algo que debatiremos o compartiremos en un par de años, pero yo creo que Ciro y Lorenzo están cometiendo actos anticipados de campaña. ¿Me explico? Sí, claro. ¿Los ves compitiendo en 2024 No, entonces? yo no sé si en 2024, pero ellos están construyendo una plataforma política con sustento en su función arbitral y eso me parece ilegítimo, me parece inaceptable, me parece indeseable, me parece inoportuno. Sí, y probablemente tampoco sea legal, ¿no? Hay ahí Claro. atributos, requisitos que se les piden a los consejeros que no estarían cumpliendo si eso fuera. Pero desde luego que ahora estamos solo en el terreno de la especulación y que eso podremos conversarlo dentro de algunos años. Pero ¿qué cosas habría que cambiarle al INE institucionalmente, más allá de estos consejeros, para que vaya con el espíritu de los tiempos? ¿Cómo harías tú o limarías los filos que tiene este diseño institucional para que encuadre en el cambio que estamos viviendo? Yo creo que en primer lugar pensar en una optimización burocrática con procedimientos más estandarizados. Te pongo un ejemplo, el registro de candidatos se ha vuelto algo muy complejo, que debiera ser mucho más sencillo. Tal vez utilizar algunas plataformas, utilizar la tecnología, incluso el debate de la urna electrónica, en la cual yo he sido muy cauteloso, creo que es algo que debe de hacerse con mucho tiento y por etapas. Yo creo que el tema o la clave está en los procesos institucionales, los diversos procesos, la organización, la impresión de boletas, la selección de los representantes, de los funcionarios de casilla. Yo creo que esos procesos sí son revisables para tratar de simplificarlos y que hay un menor margen de discrecionalidad en las decisiones que se toman en el Consejo General. Sí, los consejeros generales han venido a convertirse en representantes políticos
muy distintos de la figura de consejeros ciudadanos que hubo y que marcó desgraciadamente un momento de excepcionalidad en la transición a la democracia, que todo el mundo esperaba que fuera la regla, ¿no? De tener ahí a gente como el mismo José Woldenberg, pero también como Granados Chapa, u otros que eran partidistas, pero que se portaron en su momento a la altura, quizá incluso como Santiago Krill, pero hemos venido teniendo una degradación paulatina y acaso hay que configurar otro escenario, un cambio institucional de mayor calado. De eso me gustaría que hablemos en el próximo bloque. Usted siga con nosotros, estamos conversando de buena fe. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en De Buena Fe, conversando con Sergio Gutiérrez sobre el choque, o la distancia más bien, que ha habido entre Morena y el Instituto Nacional Electoral, un árbitro que se ha vuelto cada vez más jugador, sobre todo con algunos consejeros protagónicos, que podría ser que estén haciendo campaña, pero hay muchas otras cosas que se han discutido sobre el presente sexenio. Está el asunto que mencionaste de las conferencias matutinas. Está el asunto de que no han querido bajarse el sueldo atendiendo a lo que dice la Constitución. Y recientemente sale Lorenzo Córdoba hasta enojado diciendo que si hay otros que ganan más, ¿no? Quejándose como si de verdad hubiera algún derecho aristócrata al salario superior al presidente, como sucedía en el viejo régimen. Está esta campaña de 2 años que han realizado. Está el procedimiento de selección y el carácter político de los consejeros mismos, que ya por la correlación de fuerzas no tiene tanto sentido. Hay quienes han propuesto por estas razones incluso que desaparezca el Instituto Nacional Electoral. En muchos países las elecciones las realiza una dirección o una subsecretaría del Ministerio de Gobierno o similar. Nosotros por nuestra historia hemos tenido este otro diseño. Pero ¿tú crees que sería momento de hablar de una eventual desaparición del INE? Yo creo que sí hay que hablar de una nueva ingeniería en el INE. Yo creo que lo que tú mencionas, sobre todo sobre el proceso que se ha llevado para designar a los consejeros, es algo que tiene que repensarse. A la par de repensar también los procesos institucionales, ¿no? Hemos venido evolucionando en materia electoral desde los años 70, 80, con diversas transformaciones importantes, muchas derivadas de luchas democráticas que emanaban en la mayoría de los casos de izquierda. Ahora lo que necesitamos es acotar o delimitar al árbitro. Ahora el árbitro se nos convirtió en jugador. Tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo. Y complejísimo además, caro y complejo. Necesitamos abaratarlo. Y esta parte que tú mencionaste, por ejemplo, los salarios, yo lo he comentado en varias oportunidades, donde Ciro y Lorenzo se desgarran las vestiduras diciendo que la Constitución establece que no puede haber una sobrerepresentación y tal o cual sentido. Pero el otro artículo, el que dice que no pueden ganar más que el presidente, ese no lo ven, ese no existe. Existen solo los artículos que les conviene de la Constitución, los otros pasan desapercibidos para ellos. E interpretados a su conveniencia. Aparte, ¿no? Aparte de eso, promueven amparos, se defienden controversias constitucionales, hacen todo lo que esté a su alcance para poder obviar la observancia que mínimo por pudor debieran de cumplir. Es evidente que esta disposición sobre el sueldo es algo que la realidad social demanda. Más allá de la vigencia jurídica de la norma constitucional,
La realidad social hace que esa disposición sea una disposición exigible y demandable por el pueblo. Sergio, pero hay otro INE también. Una parte es sin duda, y los asesores que tiene Lorenzo, no sé cuántos son, más de 10, algunos de los cuales tendrán que hacer las fichas para dar malas conferencias junto a Klaus Hofe y para sacar de contexto a Rousseau, es decir, para darse esos lujitos de académico donde finalmente termina siendo el ridículo. Hay asesores para todo, hay este INE de boato, de privilegio, pero también hay un INE de la tropa, de los que recorren el territorio todos los días y se la rifan para sacar las elecciones cada 3 años por lo menos. Y hay un servicio de carrera que más o menos funciona, en el cual, sin embargo, nunca se puede llegar a ser consejero, porque para eso hay que estar bien con las burocracias de los partidos. ¿Qué harías o qué haríamos, qué tendría que plantearse desde la coalición social, desde el bloque político de la transformación, para rescatar toda esa parte buena del instituto que lo hace caminar todavía y desterrar lo demás? Tocas una parte bien importante. Justo en la sesión donde aprobaron las candidaturas, hice un reconocimiento, por ejemplo, al área de prerrogativas y partidos políticos, que hizo un gran trabajo, que sacó adelante los registros en condiciones muy complicadas, solucionando los problemas de los partidos políticos. Ellos son los que sustentan al verdadero INE. Son los funcionarios públicos que sin ocurrencias, sin protagonismos, están dejando ahí su vida para sacar adelante una elección. A ellos hay que aplaudirles, hay que escucharlos, porque también tienen ideas relevantes sobre cómo mejorar procesos, porque son los que hacen esos procesos. No son los que supervisan desde arriba como asesor o como coordinador de asesores para decir que algo está mal o para proponer una ocurrencia que implica miles y miles de horas de trabajo para los que verdaderamente sudan la camiseta por una institución. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es escucharlos a estos jefes de departamento, subdirectores, directores, hasta directores ejecutivos, para entender cuál de estos procesos puede simplificarse. Los han vivido durante muchos años algunos, con mucho profesionalismo, y de alguna manera delimitar, porque luego se convierten en rehenes de los consejeros presidentes de las comisiones que tienen una idea caprichosa sobre un tema y son los que dan las instrucciones, y finalmente los de abajo son los que la terminan haciendo. Sí, muchas veces los que diseñan las reformas electorales lo hacen desde cubículos universitarios, con poco contacto con estos que son los que operan las decisiones y que tienen una idea mucho más acabada de hacia dónde deben ir las cosas. Yo me pregunto si no estaría bien que los cargos de consejeros también fueran de méritos y de concurso, como los que hay en todo servicio de carrera, para dejar este carácter que se atribuyen a veces cuasi sagrado. Digamos, se asumen muchas veces la encarnación de la democracia, pero con base en una paradoja, que es que su legitimidad no deriva de las urnas, deriva de un poder que sí deriva de las urnas, que es el poder legislativo. Pero luego se quieren hacer los guardianes de algo de lo cual ni siquiera son producto, digamos, de esa vertiente aristocrática del pluralismo que derivó en los órganos autónomos. Y seguramente que tendríamos que pensar también en cómo democratizar de alguna manera a los institutos electorales. Yo creo que sí hay que pensar en cómo democratizarla, no solo en el origen. Tienes razón por cuanto hace el origen. Generalmente quienes aspiran a ser consejeros mayormente son académicos o personas que a veces creen que en esta idea de cubículo de academia se puede hacer bien esa función, y no lo demerito, pero yo creo que el éxito de todo órgano colegiado estriba en su pluralidad. Es evidentemente válida la experiencia de un académico, pero también, por ejemplo, de alguien
que trabaje en una junta distrital y que tenga ahí un tiempo importante, o a un ciudadano que haya tenido 2 experiencias de presidente de mesa directiva de casilla. Yo creo que desde esa perspectiva, donde también agregaría un ingrediente más, el no hacer todo centralizado. La mayoría de los integrantes del Consejo General son del centro del país. También es importante recoger a personas que vengan de realidades en regiones o que no necesariamente estén vinculados con la cúpula del centro. ¿Cuántos consejeros son de la Ciudad de México? Lorenzo Isiro, por ejemplo. Sí, bueno. Y otros varios. Yo creo que son más no solo de la Ciudad de México, sino con su formación académica o profesional en el centro, ¿no? Sí, y sí hay un problema con eso. Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas nos enseñaban mucho sobre todos los candados que hacían imposible que hubiera fraude electoral. Y está muy bien aprender los candados desde la óptica desde la cual los diseñaron. Pero es distinto irte a meter a Veracruz o a la Sierra Norte de Puebla o irte a meter a estados donde domina el PRI, como el Estado de México, hasta abajo, para ver cómo operan los mecanismos de fraude y las discrepancias que hay con este diseño institucional que a veces algunos académicos pensaron que era cercano a la perfección. Y entonces, por eso muchas veces no entienden que en este sistema se puedan hacer fraudes electorales. Y por eso terminan firmando desplegados como esos que firmaron. Así es, e incluso yo le agregaría un ingrediente más. Algunos lugares tienen cierto conflicto derivado de la violencia, donde es un ingrediente adicional que no necesariamente tiene que ver con fraudes, pero sí tiene que ver con operación electoral. Por ejemplo, los funcionarios electorales que hacen su trabajo en esos lugares deben de tener ciertas precauciones. Bueno, Sergio, pues se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco mucho por haber venido a De Buena Fe. Al contrario, muchas gracias, Gibran. Pronto veremos qué pasa. Usted siga con nosotros. Viene Estefanía Veloz con La Mala Fe y estamos de vuelta. Es de mala fe ondear la bandera de la neutralidad cuando en realidad se actúa a partir de una línea política, ideológica o de interés particular. Y no es que esté mal opinar, argumentar y llevar a cabo investigaciones mientras se tiene una postura. Por el contrario, es importante para toda democracia la confrontación de ideas e información. El problema es que muchas veces hay quienes se denominan neutrales, aunque en los hechos favorezcan agendas con intereses específicos. Ejemplo de esto es el portal Latinus, cuyos actores principales son Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo. Es sobre todo el primero quien en diversas ocasiones ha declarado que solo busca la verdad e informar sin sesgos. También ha asegurado que su salida de otros medios fue por censura del presidente de la República. Lo cierto es que su trabajo ha seguido desarrollándose sin restricciones por parte del poder público. Además, no puede negarse que su, entre comillas, vigencia periodística y por ende la de Latinus no se entiende sin el intercambio establecido entre él y las instancias del Ejecutivo Federal, que varias veces ha tenido que aclarar información errónea difundida en sus espacios. Ante la crítica y los desmentidos, tanto Latinus como Loret de Mola se han limitado a indignarse, decir que son atacados y deslindarse, algo que es propio del periodista desde que se reveló el montaje de García Luna en el 2005 y que transmitió en cadena nacional como hecho cierto. Lo mismo ha sucedido con el caso de Latinus y sus fuentes de financiamiento. El periodista Álvaro Delgado publicó una investigación en el portal, sin embargo, en la que documentó una red de actores políticos y movimientos financieros que sustentan las operaciones de Latinus. Entre los actores destacan Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Gaxiola, hijo y yerno del ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, así como resalta el exsecretario particular del Silvano Aureoles, Miguel Alonso Olamendi. Lo preocupante de esto es que hay evidencia de que Latinus es financiado por el gobierno de Michoacán mediante contratos otorgados a empresas que proveen equipo médico consistentes en más de 300 millones de pesos. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Latinus? Que no es cierto, que es un ataque. En el fondo, Latinus y sus informadores encarnan un caso serio de mala fe al negar sus motivaciones y mostrarse como defensores de la objetividad. Si decidieran transparentarse, sería un hito de credibilidad en su historia. No puede haber elecciones justas si hay árbitro vendido.
y hemos tenido muchos indicios de que el árbitro está vendido. No se evalúan de la misma manera los actos políticos que tienen algunos emanados de Morena o simpatizantes de la Cuarta Transformación, con los que han tenido algunos que son ahora ya candidatos del PAN, del PRI, del PRD, de esta alianza de todos contra la Cuarta Transformación. A la luz de estos conflictos hay que pensar el diseño institucional del INE, que es de otro tiempo y que tiene que adecuarse a las circunstancias actuales en materia de recursos, en materia de ética política, en cómo se utiliza el mérito para llegar a las principales posiciones de toma de decisiones y en general en cómo los partidos influyen sobre el árbitro. Las cosas no pueden seguir igual. Lo que sí seguirá es esta conversación de largo aliento y de buena fe. Nos vemos usted y yo el próximo lunes a las 8 de la noche.